Cuando una persona se humilla delante de la presencia de Dios, está realmente deponiendo todas sus aptitudes, todo su poderío humano, económico, filosófico, todo su poderío intelectual, está humillándose ante la presencia de Dios. Se está humillando. Y esa es una humillación personal. Y el Señor dice, por eso ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. El verso 17 dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio a tu heredad, para que las naciones no se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Eso es humillarse personalmente. El Señor estaba haciendo un llamado al pueblo a una convocación de ayuno, de humillación personal, pero con llanto. Y luego cuando se refiere a los ministros de culto, dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan a Jehová, perdona a tu pueblo. Nosotros como ministros del altar tenemos que humillarnos. Tenemos que entender que el mundo está lleno de llanto, de lágrimas, de dolor, de desastres. Hay gente que entra en una crisis emocional después de ver alguna cosa impactante en la tierra que golpeó su familia, golpeó el pueblo, golpeó el lugar donde vive. ¿Cuántos gritan frenéticamente, desesperadamente, viendo un tsunami que está arrastrando el agua, todo lo que encuentra a su paso? Otros gritan desesperadamente, lloran viendo incendios. ¿Cuántos en tantas guerras y en una guerra casi permanente por miles de años en el Medio Oriente, todo el tiempo se oye de muerte, de bombas, de misiles, de guerras destructivas, que cuando pasan los reporteros a las vías noticiosas, se oye el llanto de niños, de jóvenes, de mujeres, de hombres, muriendo. El llanto, las lágrimas son parte de la vida de muchos hombres y mujeres. Hay hombres y mujeres que han llorado por años. Se calman un rato y siguen llorando su miseria, su derrota, su desgracia. Aleluya. Y por esa razón el Señor está prometiendo una patria eterna,
donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá muerte, donde no habrá traición, donde no habrá destrucción. Poder en el nombre de Jesús. El salmista, en el Salmo número 42, dice en el verso 3 lo siguiente: fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Esto es muy significativo, porque el salmista está hablando de un vivir de llanto, de desconsolación total, de una falta de apoyo, de ayuda. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, dando a entender alegóricamente que la comida eran lágrimas, que el dormir eran lágrimas, que a toda hora había llanto, había dolor, había desesperación. Aleluya. El llorar en este tiempo que vivimos es como pasado de moda. Es más, muchos padres influyeron en sus hijos. El dicho, los hombres no lloran, pero es una falsedad. Eso no es cierto. El más grande de los hombres, el más humilde y el más poderoso de los hombres, Jesús de Nazaret, lloró muchas veces. Y lloró no porque fuera un cobarde, porque las lágrimas son parte de la humillación de la persona, exteriorizando la humillación. Del Señor se dice que Él fue varón de dolores. Isaías 53:3 dice que Cristo fue varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de Él el rostro, es decir, no nos importó, pero Él fue experimentado en quebranto. Él lloró, y me llama la atención lo que dice el Evangelio en Juan capítulo 11. Gloria a Dios. Juan capítulo 11, versículo 33. Me llama la atención unos detalles importantes. Y dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Y le dijeron: ¿dónde? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Y entonces los judíos dijeron: mirad cómo le amaba. ¡Qué tremendo! Porque es el hombre más valiente que ha existido sobre la tierra, el más poderoso, pero no pudo contener el llanto, porque como hombre estaba aquí en la tierra, y en esta tierra
hay llanto. Todo cristiano, todo hombre de Dios, toda mujer de Dios, indiscutiblemente llora en esta tierra, de una o de otra manera. Y el cristiano pues no llora delante de los demás seres humanos, ni lloramos a nadie pidiéndole nada, jamás. Pero lloramos en nuestras rodillas, en la presencia de Dios. No por cobardes. El llorar no es de cobardes. El llorar es una expresión, ya dijimos, de humillación personal. Cuando doblamos nuestras rodillas y nos compenetramos y espiritualmente penetramos a la presencia de Dios, nuestro espíritu se estremece, se conmueve, nuestra alma y nuestro ser no puede resistir la descarga que sale del espíritu y tiene que llorar. En el tiempo que vivimos, las lágrimas han venido a ser como algo pasado de moda, como obsoletas, porque hay iglesias, hay congregaciones que se caracterizan por el frío de la muerte, por la tibieza espiritual, iglesias que se caracterizan por una mortandad espiritual, y usted no ve que esos creyentes brote de sus ojos ni una lágrima, porque no hay arrepentimiento, hay dureza de corazón, hay carnalidad. Allí no manda el Espíritu de Dios, ni el espíritu del hombre siquiera. Allí manda la carne. Y donde manda la carne, la carnalidad, hay dureza, hay rebeldía, hay pecado, hay rencor y hay hasta odio contra el mismo Dios que lo creó. Hay gente que no acepta como son, no se aceptan a sí mismos, pero ellos tienen una carnalidad terrible, de tal manera que no pueden gemir ni llorar en la presencia de Dios. Es una sequedad. Y le digo una cosa, hermano y hermana, una iglesia, una congregación que no tenga gente que llora en la presencia de Dios, es una congregación de muertos, una congregación de tibios, de mundanos, de pecadores ahí metidos dentro del templo, pero fríos, indiferentes, porque esa humillación de la persona hace que las lágrimas broten de sus ojos y que pueda tener una comunión espiritual con Dios. Dice el capítulo 22 de Lucas, versículos 42 y 44, alabado sea Dios, diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Estaba en una terrible agonía. Y estando en agonía, verso 44, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cualquiera diría: pero ahí no se menciona la palabra lágrimas. Estaba en una agonía terrible, en una terrible agonía, a tal grado que vino un ángel del cielo para consolarle, fortalecerle, porque estaba en una agonía. Y el escritor a los hebreos
el Espíritu Santo revela esa agonía que el Señor padeció allí en el Getsemaní. Y dice en el capítulo 5, versículo 7 de Hebreos: y Cristo en los días de su carne, aquí en la tierra, en el cielo no habrán lágrimas. Aquí en la tierra, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, escuche bien, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Qué importante es esto, que Cristo en su humanidad, en los días de su carne, clamó con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Allí en el Getsemaní, lo embargó, lo envolvió la agonía de la responsabilidad de ir a la cruz, de la responsabilidad de rescatar al hombre, a usted y a mí, de las garras del diablo. Y allí estaba peleando esa batalla a muerte. Esa no fue una batalla sencilla, fue una batalla a muerte. Con todas las fuerzas del infierno peleó, y sabía que en la cruz del Calvario iría a vencer la totalidad y tendría la batalla total ganada. En la cruz la ganó. Dice la palabra que allí despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fue en la cruz, con su sangre preciosa, venció al diablo, a los demonios, al infierno, al mundo en su totalidad. Esto es muy importante. Entender entonces que no es de cobardes el llorar. Hoy tenemos que llorar, y lloraremos aquí en la tierra ante la presencia de Dios todo el tiempo que tengamos la oportunidad, porque viene el día cuando no habrá llanto, lágrima. El Señor le dará un cese total, un corte total al llanto, al dolor, a la angustia, a la traición, al pecado, a la muerte, que es lo que produce la desesperación sobre la tierra. Bendito sea el Señor para siempre. Dice la palabra en Mateo 5:4: bienaventurados los que lloran. 3 veces benditos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Dónde y cuándo vamos a recibir consolación? En la nueva Jerusalén, en la patria celestial, habrá consolación de parte de Dios en la eternidad. Hoy hay que llorar. Y hermano, compañero en el ministerio, si su congregación es una congregación fría, moribunda, apática, no verá las lágrimas. Y quiero decirle que hay ministros de culto, que hay pastores que le prohíben a la gente llorar
ahí dentro de las congregaciones. Y hasta los expulsan del culto. Y les dicen, váyase a otra parte. Aquí no haga escándalos. Aquí no llore. Aquí no haga nada. Porque ellos mismos son unos cadáveres que no tienen vida espiritual. Son bultos de carne, trozos de carne, tibios, moribundos o muertos. Y por eso les da vergüenza que a alguien se le quebrante el corazón y llore en la presencia de Dios. Para eso son los templos, para ir a adorar en espíritu y en verdad al Dios que nos salvó, que nos rescató de las garras de la muerte. Y solo hay una palabra que quiero mostrarle. Como el capítulo 38 del profeta Isaías, versículo 3, dice, y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Qué quiero decirle con esto? Que las lágrimas, el quebrantamiento del corazón y la humillación personal delante de la presencia de Dios mueve la mano de Dios, la mueve. Y dice la Escritura, aleluya, en el verso 4, y vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. ¿Por qué traigo esta referencia? Porque las lágrimas van a mover el cielo. El Señor dice claramente en esta palabra, he visto tus lágrimas, he oído tu voz. Una oración entre dormido y despierto ni al techo llega. La oración que mueve el trono de Dios es aquella oración de humillación, que la persona se humilla hasta el polvo, gime, llora en la presencia de Dios, y entonces viene este espacio de humillación y de una oración espiritualizada, en espíritu, y mueve la mano de Dios, porque Dios oye la oración. Alabado sea su nombre por siempre. Aleluya. Ya estoy terminando, pero quiero decirle algo final. El apóstol Pedro dice, hablando de estos días que vendrán sobre la tierra, vendrán sobre la tierra, en la segunda epístola del apóstol Pedro a la iglesia, el capítulo 3, el versículo 10. Le voy a leer estos versículos finales. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Ya dijimos al comienzo cómo y de qué manera será purificada la tierra, será quemada. No sabemos, por lo menos yo, cuántos metros o kilómetros hacia abajo de la superficie de la tierra será quemada y purificada. Pero dice la palabra, puesto que todas estas cosas
han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Está hablando del juicio que viene, esperando y apresurándonos para la venida del día del Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Alabado sea Dios. Pero oiga esto, oiga la esperanza que usted y yo debemos tener, y tenemos, por cierto. Verso 13 dice: pero nosotros, ¿quiénes? ¿Cuáles nosotros? Todos los que hayamos huido del mundo, de la contaminación, de lo corrupto, hayamos reconocido a Cristo como Salvador de nuestras almas y nos hayamos apartado del mundo, de la corrupción, de la contaminación que hay en la tierra. Formamos este grupo que expresa el apóstol Pedro a la iglesia. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Es algo maravilloso. Estamos esperando nuevos cielos, nueva tierra. Las cosas pasarán, las cosas visibles, todas las glorias del mundo se fundirán. Se acabarán todo tipo de edificios, todo tipo de rascacielos, todo tipo de torres babilónicas, todo tipo de gloria. Lo que le trajo gloria al mundo, al hombre, será eliminado, será erradicado, será desaparecido. Dice el capítulo 11 de Hebreos, el versículo 14: porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Buscan una patria. Verso 15: pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Anhelaban una mejor, esto es, la celestial. Eso es lo que los profetas anunciaron, lo que parte de los apóstoles, sin saber, profetizaban de las cosas venideras. Anhelaban una mejor, esto es la celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esa es la esperanza mía y la esperanza de todos aquellos que servimos a Dios y vivimos para Dios. Y hemos agradado a Dios y hemos esperado el tiempo señalado por el Señor. Que Dios le bendiga. Y quiero que usted incline su cabeza. Y usted que no tiene a Cristo en el corazón, usted que ha caído de la gracia y que vive, si no está en la gracia, está en una desgracia. Usted debe reconciliar con el Señor, debe recibir a Cristo como Salvador de su alma. Padre eterno, en el nombre de Jesús,
Te suplico que perdones el pecado de aquellos que se arrepienten, se convierten a ti en este momento. Perdónales. Anota sus nombres en el libro de la vida. Haz de ellos un instrumento útiles en tus manos para gloria de tu nombre. Señor, pero aquellos que te aman, que están caminando en este camino de llanto, de lágrimas, un día serán quitadas para siempre. Jamás las lágrimas, el dolor, las bajezas, la amargura, la traición será quitado del corazón y de la presencia de un pueblo que vivirá en tu paz eterna. Muchas gracias, Señor, por fortalecer ese pueblo, el corazón, el alma, el espíritu, para llegar hasta el final y entrar por las puertas de la gran ciudad, la ciudad mejor. Amén.